Buenas tardes a todos y bienvenidos a las charlas virtual denominada Variaciones Patrimoniales. Está a cargo de las docentes, contadora Leila Yamila Said y la contadora María Acuña. Son docentes de la Cátedra de Contabilidad Básica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Loma de Zamora. Muchas gracias, contadoras, por participar y acompañarnos en esta nueva etapa. Así que, bueno, le doy la palabra para que ustedes empiecen a disertar, y a los chicos les decimos, bueno, le agradecemos que este es un esfuerzo muy grande desde el Centro de Estudiantes de Conducción Franja Morada y los consejeros de la franja, así que bueno, agradecerles por participar a todos, y cualquier pregunta la vamos a hacer al final de la charla. ¿Le parece, contadora? Sí, está bien. Perfecto. Bueno, no sé cuál de las dos va a empezar primero. Bueno, yo primero, quiero agradecer a la Universidad Nacional de Salta y a los amigos del Centro de Estudiantes. Sabemos el esfuerzo que se hace porque es un organismo gremial muy importante en todas las universidades para que se mantengan los derechos estudiantiles y se sean defendidos, así que felicito a la franja por estar con esta iniciativa. Y dentro de lo malo de esta cuestión del aislamiento es acercarnos a ustedes, así que estemos desde la Universidad Nacional de Loma de Zamora dándoles clases a la Universidad Nacional de Salta es algo histórico y nos gustaría que después nos acerque con otros tipos de vínculos, así que agradezco a la universidad y al centro estudiante que nos han acercado esta oportunidad, a ustedes que nos van a escuchar. Espero que les agrade nuestra charla y bueno, avanzar porque hay que seguir con esfuerzo para llegar a ese título tan apreciado que ustedes están buscando hoy, que va a ser el título de grado. Leila. Sí, también buenas tardes a todos. Agradecer también de mi parte la convocatoria, habernos tenido en cuenta a los chicos del centro, a la franja, a la Universidad de Salta. Y sí, estar hablando para todos ustedes desde acá parece raro, pero bueno, gracias a la tecnología hoy nos podemos encontrar, podemos estar más cerca, y espero desde nuestro lado que podamos ayudarlos, podamos aclarar las dudas y que les sirva esta charla que preparamos para el día de hoy. Así que gracias a todos y bueno, cuando quieran, arrancamos. Bueno, contadora, muchísimas gracias. Bueno, le cedemos la palabra. Okay. Me presenté, mi nombre es Romina y me acompaña Víctor, que vamos a ser los moderadores de esta charla. Así que bueno, de nuevo agradecerles a todos los que están participando, y bueno, cuando usted diga, cuando disponga, empecemos, ¿no? Bueno, voy a compartir entonces un Power que armamos, ¿sí? para hoy. ¿Se ve ahí? Sí. Buenísimo. Bueno, entonces arrancamos. Como dijeron bien al inicio, sí, la charla nos dijeron de todo lo que es variaciones patrimoniales, y consideramos que para poder llegar a hablar de lo que son las variaciones patrimoniales, teníamos que arrancar viendo y fijando algunos conocimientos o conceptos previos. Entonces vamos a arrancar explicando y dejando en claro a qué entendemos que es un ente, ¿sí? Según nuestro Código Civil y Comercial, ente es toda persona que puede existir, capaz de poder adquirir derechos y contraer obligaciones. Estas personas pueden ser personas humanas o personas jurídicas. Las personas humanas, de contraer obligación contablemente, son aquellas que realicen alguna actividad económica organizada o sean titular de algunas empresas, establecimientos comerciales, industriales o de servicio. O sea que aquella persona humana que cumpla con esa condición sí va a estar obligada a realizar y a llevar contabilidad. Y por el otro lado, las personas jurídicas, que son aquellas que sin tener existencia individual,
¿sí? Física, están sujetas a derechos y obligaciones. Ambas personas pueden constituir lo que conocemos como un ente económico. Y acá, como para poner un ejemplo, para que quede más claro, ¿sí? La diferencia entre qué persona humana sí debe llevar contabilidad y cuál no, ¿sí? Pensamos, por ejemplo, si estamos dentro de la universidad como tal, como organismo, es un ente sin fines de lucro, ¿sí? Entonces va a tener que, como persona jurídica, va a tener que llevar y cumplir con ciertos requisitos contables. Pero no todas las personas humanas que somos parte de esa universidad estamos obligados a llevar una contabilidad. Entonces, en este caso podemos hacer una diferencia entre, por ejemplo, los docentes, que somos además contadores, ¿sí? Y por esa actividad que llevamos de manera independiente y tenemos estudio, sí tenemos que llevar una contabilidad, un régimen, estar dentro de algunas normas, a diferencia, por ejemplo, de esas personas que son los no docentes, ¿sí? Que trabajan dentro de la universidad, pero son personas humanas físicas sin tener otro tipo de, de cargo, digamos, que ser normas y no están obligados a tener a llevar una contabilidad, ¿sí? Entonces, los entes se pueden clasificar según su finalidad, y podemos encontrar los entes con fines de lucro y sin fines de lucro. Los entes sin fines de lucro son aquellos que, si bien obtienen resultados, obtienen ganancias, ese no es su fin determinado, sino su fin determinado es ocasionar beneficios a terceros, ¿sí? Beneficios sociales, como si fueran algunos clubes de fútbol de barrio, las ONG. Esos serían ejemplos de organizaciones sin fines de lucro. Y las organizaciones con fines de lucro son los que conocemos como las empresas o todas organizaciones que tienen un fin, obviamente, de ganar dinero, ¿sí? De obtener ganancias. Después lo podemos clasificar por su actividad primaria, secundarias o terciarias. Cuando hablamos de actividad primaria nos referimos a todas aquellas que trabajan, por ejemplo, en el campo, en la ganadería, ¿sí? Secundarios son todas aquellas actividades que, obteniendo esta materia prima, producen otros elementos, otros productos para venderlos, y los terciarios podemos hablar de aquellos que comercializan, distribuyen, ¿sí? Todo este tipo de mercaderías. Otra clasificación la podemos hacer por su tipo. Acá podemos encontrar entes públicos o entes privados, ¿sí? Y acá hablamos por el objetivo. Cuando hablamos de entes públicos, nos referimos a todas aquellas organizaciones que persiguen un fin colectivo, un bien colectivo, un fin común. Ese es su interés. Mientras tanto, las privadas lo que persiguen es obtener ganancias, ¿sí? Y también podemos encontrar a organizaciones mixtas, o sea que tienen participación o estatales o privadas. Y luego tenemos que se pueden diferenciar por su estructura, y acá hablamos de la dimensión o del ámbito de actuación de cada una de las organizaciones. Si hablamos de lo que es la dimensión, nos referimos a que las podemos dividir según su volumen de ventas, según su cantidad de empleados, por ejemplo, los beneficios que esta organización tenga, ¿sí? Y el ámbito de actuación es si trabajan por regiones, si son empresas nacionales, si son empresas internacionales, multinacionales. Por eso hablamos de ámbito de actuación. ¿Hasta acá vamos bien? Bien, entonces, todo esto para llegar a, ¿qué es la contabilidad? Entonces, la ART, ¿sí? Nos dice que la contabilidad es una disciplina técnica consistente en un sistema de información destinado a constituir una base importante para la toma de decisiones y el control de gestión. Lo que nosotros tenemos que tener en claro es que la contabilidad lo que nos va a hacer, ¿sí? Nos va a brindar información.
Y esta información, acá tenemos que hacer un punto bastante importante, ¿sí? Porque la información es como es un recurso súper valioso para todas las organizaciones. Y con esta decisión, con esta información, lo que nosotros vamos a poder hacer es tomar decisiones, es poder gestionar la organización, es poder saber controlar stock, saber de nuestros empleados, saber si el rumbo que la empresa se puso cuando inició, ese objetivo, ese rumbo, esa finalidad, la estamos cumpliendo o no, ¿sí? Y esta información también nos sirve y nos piden, ¿sí? Vamos a tener distintos usuarios que van a ser partícipes y las van a usar esta información. Podemos hablar de usuarios internos, referidos a todos los que somos parte de la organización, ¿sí? Ya dije, para tomar decisiones, para saber si es necesario comprar más materia prima o no, si llevar mayor stock o no, cómo estamos con el precio de costo, el precio de venta, cómo están los empleados, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la información interna, y usuarios externos que pueden ser, por ejemplo, para los bancos, por eso también se les exigen a los organismos la presentación de los balances, de los estados contables, de los balances, al final de su ejercicio económico, por ejemplo, los bancos, para saber si sos un organismo, ¿sí? Que solvente, no solvente, si nos pueden hacer algún tipo de préstamos o no. Entonces, esta información también va a ser necesaria y nos van a exigir algunos organismos externos también. Bien, si estamos hablando de lo que dentro de una empresa o una organización, ¿sí? No podemos dejar de nombrar lo que es el ciclo operativo. El ciclo operativo son todas aquellas actividades básicas que hace una organización en su vida, digamos, de dentro de toda la organización, ¿sí? Estas actividades son las de comprar, vamos a comprar bienes, vamos a comprar servicios, ¿sí? Estos bienes o estos servicios, ¿para qué? Para producirlos, ¿sí? O para venderlos, en el caso de que compremos y vendamos en el mismo estado, o para producir nuevas mercaderías y venderlas. Obviamente las tenemos que pagar, esos bienes que compramos hay que pagarlos, o esos servicios que contratamos hay que pagarlos, ¿sí? Y la idea después obviamente es venderlos. No olvidemos que por lo general en una empresa o en una organización persiguen, como dijimos, lucrar, o sea que lo que quieren es obtener ganancias, con lo cual a todo lo que va a producir lo va a vender. Venderlo, ¿qué significa? Poder colocarlo en el mercado, ¿sí? Que son para explotación del ente, ¿sí? Y si vendemos, o lógicamente vamos a querer cobrar lo que vendemos, ¿no? O sea, de estas ventas, el importe efectuado, el precio que le pongamos, es lo que vamos a querer cobrar. Y entonces se va generando todo este ciclo, que es como una rueda, y es lo que le da la vida, digamos, a la actividad del ente. Bien, y llegamos a hablar del patrimonio del ente. Entonces, ¿qué es el patrimonio del ente? ¿Cómo está conformado? Bien, y acá decimos que el patrimonio del ente va a estar conformado por el conjunto de bienes económicos, materiales o inmateriales que puede tener un ente, ¿sí? Los derechos contra terceros, el derecho a exigir bienes, el de dar bienes, ¿sí? Obligaciones contra terceros. Entonces, a todos aquellos bienes económicos que son parte de la empresa, los vamos a llamar que son activos. Llámese bienes, por ejemplo, un auto, sea dinero, mercadería, ¿sí? Todos esos son bienes que tiene la organización, bienes materiales, los que acabo de nombrar, y van a ser parte del patrimonio. Por otro lado, tenemos los derechos que tiene la organización. ¿El derecho a qué? El derecho a exigir que nos den determinados bienes, si ya, por ejemplo, lo hemos pagado. A derecho a exigir determinado servicio, si ya se ha pagado.
¿sí? Y estos derechos también van a ser parte del activo. Y por otro lado, como dijimos al inicio, que la persona jurídica, que es el ente, que es la empresa, tenía derechos y también contraía obligaciones. Entonces, por otro lado, vamos a tener obligaciones contra terceros, ¿sí? Y estas obligaciones las vamos a obtener y las vamos a llamar pasivos, van a ser parte del pasivo. Y ahora bien, acá hay que hacer y tener bien en claro una diferencia entre lo que es el patrimonio, que como bien dijimos, el patrimonio son todos los bienes económicos, los derechos contra terceros y las obligaciones del ente, ¿sí? Por ende, este patrimonio no es estático, evoluciona, ¿sí? Va evolucionando a través del tiempo. Entonces acá tenemos que tener bien marcada lo que es la diferencia. Una cosa es el patrimonio del ente y otra cosa distinta es el patrimonio neto, ¿sí? Acá en el patrimonio neto vamos a decir que es la diferencia entre dos elementos del patrimonio, ¿sí? Vamos a decir que el patrimonio neto entonces es la diferencia entre el activo y el pasivo. Como para decirlo más fácil o más entendible sería todo lo que me pertenece menos todo lo que debo sería lo que tengo realmente, ¿sí? Mi patrimonio neto. Bien, entonces nuestra situación patrimonial de toda organización, de todo ente, quedaría conformada de esta manera. Por un lado, todos los activos, como bien dijimos, bienes y derechos, ¿sí? Que tiene una organización, que tiene un ente. Por el otro, los pasivos, donde vamos a encontrar a todas las obligaciones, y el patrimonio neto. Y el patrimonio neto puede estar conformado por el capital, los resultados no asignados y las reservas. El capital va a ser ese aporte inicial que hagan los socios, ¿sí? A eso llamamos capital. Los resultados no asignados es esa ganancia que se obtiene al final de cada ejercicio económico, ¿sí? Hacemos todo lo que gané más menos lo que perdí es lo que obtengo. Entonces ahí vamos a saber si obtuve ganancias o no obtuve ganancias. Si obtuve ganancias, ese dinero, ese monto, va a ir a resultados no asignados. Y reservas son aquellas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, con esta ganancia, ¿sí? Los socios, los accionistas pueden decidir generar reservas con ese dinero para futuras inversiones, para futuras compras de inmuebles, ¿sí? Entonces, el patrimonio neto va a estar compuesto por estos tres elementos. Y acá llegamos a obtener estas dos ecuaciones fundamentales y que nos ayudan y van a estar a lo largo de toda la vida del ente económico. Entonces, tenemos que la ecuación patrimonial estática es el activo menos el pasivo igual al patrimonio neto. Por eso yo, cuando hablé de la diferencia entre patrimonio y patrimonio neto, les dije que patrimonio neto era la diferencia entre dos elementos, acá lo estamos viendo, activo menos pasivo, ¿sí? Y es lo que tenemos realmente. Y luego tenemos la ecuación patrimonial dinámica, que es el activo más los resultados negativos, es igual a los pasivos más el patrimonio neto más el resultado positivo. Y acá aparecen estas dos nuevas, digamos, letras o signos que piensan que es, ¿no? O ya lo saben, pero bueno. Entonces, dijimos que el activo era todos los bienes y derechos que tenían la organización, el ente. Los resultados negativos. ¿Qué son los resultados negativos? Bien, resultados negativos podemos tener tres, ¿sí? Los resultados negativos pueden ser todos los gastos que puede llegar a tener este ente, puede ser los costos, ¿sí? Porque si estamos hablando de un ente, que como vimos en el ciclo económico, la idea era comprar, pagar para poder vender y cobrar, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros hacemos una venta, de esa venta vamos a tener un costo de las mercaderías. Entonces, por ejemplo, el resultado negativo, hablamos de gastos, hablamos de costos y hablamos de pérdidas, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia acá? El costo lo podemos recuperar en esa venta que vamos a realizar. El gasto es una erogación, un sacrificio económico necesario para poder realizar la actividad que tiene el ente. Sin embargo, una pérdida es esta erogación necesaria que hay que hacer, pero de una manera imprevista. No lo teníamos calculado, no lo teníamos previsto, ¿sí? Y no lo podemos tampoco recuperar. Por ende, se transforma en una pérdida. Por ejemplo, si tenemos un depósito lleno de mercaderías y se incendia. Esas mercaderías no las vamos a vender, con lo cual no vamos a poder recuperar el costo, ¿sí? Y todos los gastos, las erogaciones que tuvimos para tener esa mercadería en nuestro depósito, van a ser un gasto y ese dinero se convierte en una pérdida, ¿sí? Porque ya no lo vamos a poder recuperar. Bueno, esto es igual al pasivo, el pasivo que dijimos que eran las obligaciones contra terceros, más el patrimonio neto, que ya hablamos, que era la diferencia entre el activo menos el pasivo, ¿sí? Y estaba compuesto por estos tres elementos que les dije, el capital, las reservas, los resultados no asignados, más los resultados positivos. Y los resultados positivos, ¿qué me van a representar? Todas las ganancias que puedan tener la empresa. Por ejemplo, las ventas, ¿sí? Un ejemplo súper reconocido de un resultado positivo puede ser la venta. La venta es un resultado positivo, vamos a obtener la ganancia. También puede ser algún interés ganado, ¿sí? Pero lo más simple de buscar un ejemplo de resultado positivo, una venta, ¿sí? Es todo lo que representa una ganancia para el ente. Y ahí tendríamos, digamos, conformada nuestra ecuación patrimonial dinámica. En estas dos ecuaciones, ¿sí? Para avanzar, nosotros lo que tenemos que tener siempre bien en cuenta, ¿sí? Que si ustedes ven, hay dos signos igual. Entonces, estemos usando o una o la otra, y nosotros acá en contabilidad hay un principio que es el principio de la partida doble, ¿sí? Entonces nosotros todo lo que ponemos de algún lugar tenemos que cumplir la igualdad y sostenerlo del otro. O sea, este equilibrio siempre se tiene que dar, ¿sí? Ahora en el inicio o más adelante cuando empiecen a hacer registraciones, también tienen que tenerlo en cuenta, es un detalle importante. Bien, entonces llegamos a lo que son las variaciones patrimoniales. Y acá podemos decir que las variaciones patrimoniales se pueden clasificar en dos. Por un lado, las variaciones patrimoniales permutativas. Las variaciones patrimoniales permutativas son aquellas que no modifican la cantidad del patrimonio neto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no modifica la cantidad del patrimonio neto, ¿sí? Podemos dar ejemplos por ejemplo, disminuye un bien, aumenta un bien, disminuye un derecho, aumenta un derecho, ¿sí? Todas aquellas las cuentas que son de activo, de pasivo, ¿sí? Sin embargo, las modificativas son aquellas en las que intervienen los resultados. Ya hablamos, o sean negativos o positivos. Y estas sí van a modificar la cuantía del patrimonio neto. Porque recuerden que en la filmina anterior había dicho que si hablamos de resultados negativos, sí podían hablar de pérdidas, de gastos o de costos. Y si hablábamos de resultados positivos, eran las ganancias. Con lo cual, esto nos va a estar reflejando una modificación en la cuantía de nuestro patrimonio neto. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Bien. Y yo les habíamos preparado algunos ejercicios para hacer. No sé si tienen alguna pregunta para hacer, si no, arrancamos con esto. Mari, ¿vos querés aportar algo? O preguntas, no sé quién está manejando el chat. ¿Está Romina con eso? Sí, profe, yo estoy.
¿Cómo venimos hasta ahora, Romy, los chicos? Todo bien, todo bien. ¿Preguntas? Preguntas, ahí le digo. No, todo bien, dice que continúen, dice los chicos, Alejandro. Bueno, arrancamos entonces con algunos ejercicios prácticos, como para ver si se entendieron los conceptos que venimos hablando, si les parece. Sí. Porque Vamos a hacer así. Escriban en el chat las respuestas sobre las preguntas que va a hacer Leila, así yo te voy marcando, ¿no, Leila? Dale, sí. Sí, porque a mí me comentaron que ustedes trabajan con una guía para resolver ejercicios prácticos y todo eso, entonces nos pareció buena idea poder armar algunos ejercicios como para que fijen algunos conocimientos o algunos conceptos más que nada, y después puedan ir y resolverlas más tranquilos o con algunos conceptos ya más fijados. Así que si les parece, arrancamos. Bien, acá lo que vamos a tener son distintas expresiones y lo que vamos a tener que reconocer es si estamos hablando de un bien, de un derecho o de una obligación. Así que si ustedes quieren, van escribiendo en el chat y lo vamos haciendo entre todos. ¿Sí? Entonces, si hablamos de dinero en efectivo, ¿es un bien, un derecho o una obligación? ¿Ustedes qué creen que es dinero en efectivo? Y acá gana por mayoría bien. Un bien. Muy bien. Ok, un bien, sí. Un bien. Bien, buenísimo. Bien, entonces no hay duda que tener dinero en efectivo en el ente es un bien. Vamos con un auto para el servicio al cliente. Bien. ¿También estamos con bien? Sí. Bien, buenísimo. Sí, todos dicen un bien. Sueldos pagados por adelantados. Se detuvo el chat. San, ¿qué pasó acá? Sueldos pagados por adelantados. Uy, acá hay discrepancia. Hay algunas que dicen derecho y otra obligación, ¿no? Leila. Exacto. ¿Y por qué dicen derecho y por qué dicen obligación? A ver, no sé si quieren activar el audio. De manera, si hablamos de manera ordenada, nos escuchamos si quieren, como ustedes quieran. ¿No? ¿No quieren hablar? ¿No hay Obligación, quórum? derecho. A ver, cuando nosotros hablamos derecho, hablamos de que tenemos la capacidad de exigir a un tercero, ¿sí?, algo que me debe por alguna situación en particular. En cambio, la obligación es al revés. Nosotros tenemos que cumplir la entrega de algo determinado. Derecho y obligación son contrapuestos. Pero ustedes tienen que entender que esta situación, o que ustedes cuando hacen la contabilidad del ente, de la empresa. Por lo tanto, se tienen que parar ahí, en que estas situaciones son de la empresa. Eso es muy importante en contabilidad, que se paren en el lugar de la empresa, porque ustedes hacen la contabilidad de la empresa o del ente. Entonces, si ustedes se paran ahí, se van a dar cuenta si es un derecho o una obligación. Ahora dice, es sueldos pagados por adelantado. La empresa pagó sueldos por adelantado. Para la empresa, ¿esto qué es? ¿Un derecho o es una obligación? ¿Y siguen con dudas? Sí. Ustedes son la empresa y dicen, tienen sueldos pagados por adelantado. Si yo al tercero le pagué el sueldo por adelantado, nosotros no tenemos una obligación. Tenemos el derecho. ¿Cómo? A ver quién quiere hablar. No, se arrepintieron me parece, ¿no?
Ahí la mayoría ya está diciendo derecho. A ver, Nadine. Los convenciste. Es una obligación para mí porque la empresa tiene la obligación de pagarle el sueldo a sus empleados. Y sería en todo caso un derecho si yo sería el empleado y tengo que decir que mi derecho es cobrar mi sueldo. Está bien. Entiendo así yo. Sí, sí. Y si Nadine yo te pago el sueldo por adelantado, no tengo el derecho de exigirte que me des, que trabaje las horas que yo te pagué por adelantado. Ay, Ahí creo que ahí está. sería Ahí como un está. derecho. Tienes razón. Exactamente. Cambian la palabra adelantado, ¿que no? Exactamente. Ustedes tienen que en contabilidad, y este es un consejo que les damos, es pararse y olvidarse que son empleados o que son un tercero. Ustedes se tienen que ubicar en el lugar de la empresa. Yo empresa pagué, porque dice sueldos pagados, es un hecho ya realizado. Sueldos pagados y por adelantado. Si la empresa pagó sueldos por adelantado, tiene el derecho de exigirle a esa persona que recibió ese dinero las horas para trabajar. Sueldos pagados por adelantado es un derecho. Generalmente, y se lo pueden anotar en algún lado, cada vez que aparece en un hecho que es pagado por adelantado, suele ser un derecho. Cada cosa que aparece pagado por adelantado, estamos hablando de un derecho. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Esto es un derecho. ¿Y Seiley? Bien. Ahora sí, pareciera que sí. Ahora quedó claro, bien. Sí. Préstamos del Banco Nación a pagar en 20 cuotas. ¿Qué pasó en este ejemplo? La empresa necesitaba un préstamo, ¿sí? Entonces fue al Banco Nación. Mayoría, obligación, te dice. ¿Obligación? Sí, fluye la obligación. Bien, obligación. ¿Obligación de qué tiene esta empresa? Obligación de pagar estas 20 cuotas para saldar el préstamo con el Banco Nación, ¿sí? En esto estamos todos de acuerdo. De clientes a cobrar. ¿Qué piensan que sucedió acá en este caso? Tenemos también alta mayoría derecho. Alta mayoría derecho. Bien, esto es un derecho. ¿Por qué? Porque nosotros vendimos, ¿sí? Nuestra mercadería, tuvimos una venta y ese cliente no nos pagó todavía. Entonces ya le dimos la mercadería, con lo cual nuestro ente tiene el derecho a cobrar. ¿Bien? Moneda extranjera. ¿Y acá? Un bien. Mayoría, bien. Bien, es un bien, perfecto, ¿sí? Es el dinero, todo dinero que tenga la empresa, que no sea moneda corriente en nuestro país, va a ir en moneda extranjera y es un bien. Alquileres cobrados por adelantados. Alquileres cobrados por adelantados. Acá Martínez Norma está levantando la mano. Creo que ¿Querés quiere hablar. hablarnos? ¿O no? ¿Norma? Ahí Víctor le va a dar la palabra a Martínez. Ah, O ok. usted, Mari, vos podés también, sos coanfitriona. Está bien. A ver. No. No me deja a mí. Víctor. ¿Levantaste la mano? Martínez, no. Sí Ahora le di el lugar para que hable, pero no lo acepta. Santiago tiene la palabra, Bueno, vamos con Santiago. Yo creo que para mí es una obligación, porque habla de alquileres que cobraron, que no. Alquileres cobrados por adelantados.
Claro, entonces la persona a la que le cobraron tendría la obligación de pagar, digamos, el alquiler. Pero vos ¿dónde te estás parando? Vos que nosotros le estamos haciendo la contabilidad al ente. Claro. Y el ente Yo cobró... cobrando por adelantado los alquileres, Sí. sería un... Perdóname, no te escuché. ¿Ustedes la escucharon? Que yo cobrando el alquiler por adelantado sería una obligación para el ente. Ah, ok. Obligación de... ¿Cuál es la obligación? Sí, pero ¿qué obligación tenemos acá? El pagar el alquiler. ¿Pagar el alquiler? Si ya lo cobramos. Por eso. Pero no tenemos la obligación de pagar. Esto es así. Nosotros como ente, ¿sí? Teníamos un local, lo que quieras, ¿sí? Un depósito, y lo alquilamos. Y a ese depósito nos pagaron, ¿sí? Por eso cobramos alquileres por adelantado. Si yo cobré como ente alquileres pagados por adelantado, ¿la obligación de qué voy a tener que dar? ¿O qué obligación voy a tener que tener? Eliana Miranda levantó la mano también. A ver, Eliana, ¿vos qué opinás? O sea, está correcto lo que él dice que es una obligación, pero digamos que está mal justificado. O sea, sería una obligación que tiene el ente, como ya cobró un alquiler, tiene la obligación de darle el espacio para o sea, del local o lo que sea que alquiló. Ahí estamos, bien. O sea, Bien, para que Eliana. pueda utilizar, digamos. Perfecto, esa es la obligación que tiene el ente. Tiene la obligación de darle el espacio que está alquilando a quien haya pagado, ¿sí? Porque como ya lo cobramos, ahora la obligación es, bueno, acá lo tenés disponible para que vos lo uses. Bien, Eliana. Sí, en el chat había varios que habían puesto obligación de darle el uso del inmueble, de utilización del inmueble, de brindar el espacio. Bien. Bien, sí, estamos hablando de eso. Bueno, seguimos. Tasa municipal a pagar. Obligación. Todos pusieron obligación. Bien, no queda duda que es una obligación. ¿Sí? Recibimos la factura de la municipalidad y la tenemos que pagar. Así que es una obligación que todavía no saldamos del ente. Seguros pagados por adelantado. ¿Y acá de qué estamos hablando? Seguros pagados por adelantado. Y acá la mayoría dice derecho. Sí, es un derecho. Bien, no sé quién está hablando ahí. Sí, no distinguí quién hablaba, uno de los chicos. Manuel, Ruiz Manuel, ¿no? Sí. Bien, Quería recalcar que sí es un derecho. Perfecto. Y no sé, ¿puedo participar con vos, Ruiz? Y decime, ¿vieron que dijo tasa municipal a pagar es una obligación? Y yo te pregunto, ¿qué es lo que te indica ahí que es una obligación? Que el ente está obligado a pagar esa tasa municipal. Está bien. Y con lo que vos me decís, infiero en que el a pagar indica que es una obligación. Claro. Entonces, una muletilla para que lo tengan en cuenta como estudiantes es que en general cuando nosotros queremos armar y cuando empiecen a armar las cuentas, cuando ustedes quieran indicar que es una obligación, va a ser muy más fácil si arman la cuenta poniéndole el a pagar al final. Entonces tienen alquileres a pagar, tienen seguros a pagar, servicios a pagar, impuestos a pagar, IVA a pagar, y el a pagar va a indicar que es una obligación. Así como en un momento les dije que el pagado por adelantado casi siempre es un derecho, el a pagar casi siempre también les va a marcar una obligación. ¿Sí? Ojo que todo pago no es una obligación.
Ojo con cuando hacemos los juegos de palabras, que ahí algo leí. Es una obligación que lo tengo que pagar, pero no todo pago. El pago es una parte del circuito económico, es una operación. ¿Sí? Más adelante, igual cuando van avanzando seguramente en la materia, van a ir viendo bien las diferencias entre las palabras. Se van a dar cuenta que en contabilidad el significado de cada una de las palabras es específico y lo tenemos que tener bien en claro para no equivocarnos con las palabras que en la cotidianidad lo hablamos de otra manera o la tratamos de otra manera. Sí, Leila, perdón. Sí. Está bien. Bueno, entonces, lo de seguros pagos por adelantados quedó claro. Bueno, seguimos. Vamos a otros ejercicios. Acá. Bien. Acá ya la cosa cambia un poquito, ¿sí? Le vamos a agregar una cosita más. Acá la idea es, tenemos estas situaciones, ¿sí?, que nos plantean, y la idea es que podamos distinguir y reconocer de qué componentes del patrimonio, ¿se acuerdan que hablamos que el patrimonio estaba compuesto por activos, pasivos, los resultados negativos, los resultados positivos, ¿sí? Entonces la idea es reconocer de qué componente estamos hablando, y otra cosita más que vamos a ir agregando es de qué tipo de variación, ¿se acuerdan que mencionamos dos? Permutativa o modificativa. Bien, entonces, ¿de qué tipo de variación vamos a estar hablando? ¿Sí? Esa es la idea de este ejercicio. Más que nada para ir familiarizándonos con todos estos términos, estas nuevos conceptos que estamos aprendiendo. Entonces, si ustedes quieren, hablan, habiliten los micrófonos, yo los escucho, la idea es ir haciéndolo entre todos, ¿sí? Si no, Romina, si estás por ahí, o Mari. Sí, profe. Yo le decía de que no sé si es mejor que ellos levanten la mano o hagan la consulta y nosotros les liberamos a los que van levantando la mano el Bueno, micrófono, dale. como quiera, o que Mari le vaya habilitando también, no sé, como ustedes quieran. Dale, ¿querés decir que los chicos entonces levanten la mano y vos si querés le habilitás? Así pueden Bueno, hablar todos. bueno, profe. Dale, buenísimo entonces, quedamos así, vamos. Compra de combustibles en efectivo. A ver, ¿quién me dice acá de qué componentes estamos hablando? ¿Qué reconocen? ¿Qué variación? ¿Alguien? En el chat están constantemente escribiendo, pero bueno. Pero nadie levantó la mano, ¿eh? Sí, acá tengo una. Tiago. Ah, bueno, Tiago. ¿Dónde está Profe, Tiago? Hola. yo creo que... Hola, buenas. Buenas. ¿De qué componente hablamos, Tiago? A ver, ¿qué podemos Yo creo reconocer en esta situación? que ahí estamos hablando del activo, pero estamos entre un aumento de activo y una disminución de activo. Bien, a ver, no te vayas, No quédate sé si me acá. entiende. Sí, te entendí, pero no te vayas, quédate acá que vamos a hablar, a ver. Ok. Estamos diciendo que es una compra de combustible, o sea, fuimos a la estación de servicio y le cargamos nafta. Y lo pagamos en efectivo. Ahí el efectivo, el activo que vos me decís, ¿aumentó o disminuyó? Ahí disminuyó. Ok, disminuyó. Ese es o sea, si lo dividimos, digamos, en dos, a esta oración, a esta situación, por un lado tenemos el efectivo, que vos reconociste enseguida, y disminuyó. Y por el otro lado, ¿qué significa la compra del combustible para mi ente? Es algo, digamos, que entra, que nos favorece a nosotros por una parte para realizar la actividad que queremos. Bien, necesitamos la nafta, sí, para que el auto ande, para realizar la actividad. Y si yo, esa nafta, ¿te acordás que hablamos ¿te acordás de los resultados negativos que hablamos? Que era una parte de la ecuación.
Sí. Está compuesto por tres cosas, podrían ser de tres maneras los resultados negativos. Yo esta nafta Sí, la voy por a costos, por cargar, gasto y por pérdida. bien. Yo cargo la nafta para que mi camión o auto ande para poder actividad ese gasto que estoy haciendo ahí, esa erogación de dinero, este activo que disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque por lo que tengo entendido es como que nosotros gastamos y es porque es algo necesario para el ente, ¿que no? Para el ente. Entonces, estamos de acuerdo que estamos hablando de un resultado negativo que es un gasto. Sí. ¿Me seguís hasta ahí? ¿Qué hago? Entonces, Sí. la compra de combustible sí va a representar un resultado negativo, por eso yo acá les puse R-, y va a aumentar, ¿sí? Y a su vez yo lo estoy abonando en efectivo. Como bien dijiste vos al principio, es este activo que disminuye, ¿sí? Y acá tenemos dos componentes, un activo y un resultado negativo. ¿De qué tipo de variación estamos hablando? De la modificativa. De la modificativa. Bien, 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 Tiago, buenísimo. Vamos al segundo, a ver si, gracias, vamos al segundo, a ver si encuentro otro que quiera participar, me quiera ayudar. Constitución de la sociedad con aportes en efectivo y en bienes de uso. A ver quién se anima en este. ¿Tenemos manos levantadas? Eliana, ¿puede ser que tienen la mano levantada? Hola, Eliana. Bueno, supongo que componente, al ser el capital, digamos, en el que se transforma el efectivo y los bienes de uso, será patrimonio neto. ¿Aumenta o disminuye? ¿Ya? Sí, te escucho. ¿El patrimonio neto aumenta o disminuye? Aumenta, Bien. que está entrando el efectivo y los bienes de uso. El efectivo y el bien de uso, ¿qué representan? ¿Me cortó? Entonces, seguimos. Como había dicho acá la Mariana, creo que era, ¿no? Que estaba hablando conmigo. El patrimonio neto va a aumentar, ¿sí? Porque estamos constituyendo la sociedad con los aportes. ¿Con quién estoy hablando? Con Georgina. Con los aportes, ¿sí? De efectivo y bienes de uso. El efectivo dijimos que era un bien y el bien de uso es un bien, ¿sí? Entonces van a ser activos. Va a aumentar el patrimonio neto y va a aumentar el activo. Y acá, ¿frente a qué variación estamos? Modificativa. ¿Modificativa? ¿Quién da más? ¿Todos dicen modificativa? Bien, modificativa. Ahora, una aclaración acá les voy a hacer, ¿sí? Para que los tengan en cuenta. Cuando estamos hablando de la constitución de la sociedad, ¿sí? Nos encontramos frente a varios puntos de vista. Hay quienes piensan que estamos hablando de una variación de inicio, ya que nuestro patrimonio neto antes no había, entonces es como, lo toman como una variación inicial, ¿sí? Y hay otras personas quienes piensan que es una variación modificativa, ¿sí? Porque justamente antes no había cero y ahora se está aumentando el patrimonio, entonces modifica, ¿sí?
Esto es porque después, bueno, cada uno, ustedes al correr de la materia, cuando vayan viendo los otros temas, o mismo al avanzar en la carrera, y luego como profesionales, van a tener su punto de vista, ¿sí? Y su manera de pensar y de ver, por ejemplo, este hecho. Bien, hablar si es modificativa o si es de inicio. Pero sepan, ¿sí?, que hay quienes piensan de una manera y quienes piensan que es de otra, ¿sí? Con lo cual, si quieren acá, por ejemplo, le podemos poner de inicio también para que les quede las dos opciones válidas. Bien, sigamos con el tercer ejemplo. Pago de honorarios profesionales en efectivo. Y acá, ¿quién habla? Me fui. ¿Dónde estábamos en este? Pago de honorarios profesionales en efectivo. Es un activo que disminuye. Bien. Resultado negativo. ¿Aumenta o disminuye el resultado negativo? ¿Aumenta o disminuye, chicas? Acá dicen que disminuye. ¿Hay alguien que ¿El dijo? resultado negativo me disminuye? Volvamos. El pago de honorarios profesionales en efectivo. ¿Sí? Vino el contador y nos dio su factura por los honorarios del mes, ¿sí? Porque nos liquidó los impuestos, hizo los sueldos, liquidó los sueldos a nuestros empleados, nos debe, no sé, 5.000, 6.000, 7.000 pesos, lo que sea, X, ¿sí? Ahora, nosotros esa factura la pagamos en efectivo, por eso automáticamente, casi sin ninguna duda, dijeron que disminuía el activo, ¿sí? Pero por otro lado, esa factura a nosotros nos va a generar un resultado negativo, ¿sí? Y este resultado negativo va a aumentar, ¿sí? Es un gasto que lo tenemos que hacer, ¿sí? Es un gasto necesario para la vida del ente, digamos. Es necesario tener el contador para que lleve todo en reglas, nos liquide los impuestos. Entonces es un resultado negativo y está aumentando. Ustedes siempre tengan en cuenta esto que habíamos hablado, ¿se acuerdan que les mencioné? Lo del equilibrio, ¿sí? Si un lado aumentaba, disminuía, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Y frente a qué variación estamos hablando entonces? ¿Variación? Permutativa. ¿Permutativa? ¿Quién me habló? No sé quién me habló. ¿Por qué pensás que es permutativa? ¿Quién fue, Nicolás? ¿Quién fue? Uno de los chicos. ¿Alguien dice otra cosa? Sí, ¿Estamos todos de fue acuerdo? Nicolás, pero se salió. Ahí está, Nico, hola. Ahí está Nicolás. Nicolás, decime, permutativa. ¿Por qué pensás que es permutativa? No, primero pensaba porque eran el mismo monto, pero ahora me doy cuenta que es un gasto. Y al ser un gasto, entonces no puede ser permutativa, porque cuando es permutativa tiene que aumentar o disminuir un activo con un pasivo. Está Y en bien. este caso estamos hablando de un egreso. Estamos hablando de un egreso, sí, de dinero, por eso nos marca un egreso financiero, sí nos marca acá el activo que disminuye. Ahora, vos arrancaste diciéndome que pensaste que era por el mismo monto. ¿Nos dice acá monto? No. No, primero no nos dice monto. Y segundo, ¿sí? ¿Qué habíamos hablado? Que las variaciones modificativas eran aquellas que intervenían los resultados, ya sea positivo o negativo, porque ¿qué iban a generar? Una cuantía, una modificación en la cuantía del patrimonio neto, ¿sí? ¿Ahí quedó claro? Sí, sí. Bien. Entonces estamos hablando de una variación modificativa, ¿sí?
Vamos con el que sigue. Pago de alquileres en efectivo. Ya utilizado. ¿Qué se les ocurre acá? ¿Quién está? A ver, activo ahí por el chat o que me levante la mano. Pasivo que disminuye. Pasivo que disminuye. Y A ver, ¿qué te da la pauta? Daniela, ¿no? Estoy hablando con Dani. ¿Qué te da la pauta que es un pasivo que disminuye? por el pago del alquiler. No sé. Está bien. Vos lo viste por el lado del pago del alquiler. ¿Por qué? Porque teníamos la palabra pago. No. Tranqui, Dani, vamos a analizarlo. Decimos que era el pago del alquiler en efectivo y ya utilizamos, ¿sí? ¿Qué va a Ese es generar? un activo que disminuye por el pago en efectivo. Bien, de eso estamos de acuerdo. Como lo pagamos en efectivo, el efectivo dijimos que era un bien, si estamos hablando de un bien, estamos hablando de un activo. Como lo pagamos, disminuye. Perfecto. De eso no tenés duda. Claro, Vamos con la otra pata, digamos, con la otra parte, ¿sí? Pagamos alquileres. Y estos alquileres ya los utilizamos, o sea, ya hicimos uso del lugar, ¿sí? Con lo cual, este pago de alquiler va a representar para nosotros un resultado negativo. Estamos hablando de un gasto, ¿sí? ¿Ahora te quedó claro por qué o sigues sin cerrarte? ¿Sí? Acuérdense lo que recién Mari les dijo, que no siempre que aparezca esta palabrita pago, ¿sí? Significa que tenemos una obligación de pagar, ¿sí? Ustedes, no es porque ya pagamos, entonces tenemos una obligación, ¿sí? Dani, ¿estás ahí? ¿De qué tipo de variación estamos hablando? Estamos hablando entonces de un componente del activo y un componente de resultados negativos. ¿Qué tipo de variación estamos hablando acá? ¿Qué les parece? ¿Modificativa o permutativa? ¿Nadie? Bueno. Modificativa puede ser. Bien. Modificativa. Modificativa. Sí, modificativa, chicos. Estamos frente a una cuenta de resultados negativos, ¿sí? A un componente de resultado negativo y una de activo. Entonces, estamos hablando de una variación patrimonial modificativa. Continuamos. Anticipo de personal en efectivo. Anticipo de personal en efectivo. ¿Qué pasó acá? ¿Les hace ruido de algo parecido que estuvimos hablando? Rosalía, levanta la mano. Dale, Rosalía. Activó el... Ahí te activo. No me deja darle la palabra, profe. Sí, no sé. ¿Dónde está Rosalía? Le doy, pero no. Bueno, si no escribinos, Rosalía, y te leemos. Si no podés hablar. Daniela, levantó la mano ahora. Bueno, a ver, Dani. Decime, Dani. Lisa, la computadora. Tu computadora se usa la mía. Ahí está. Nos habíamos callado todos por un momento. Anticipo de personal en efectivo. Bien. Este es un ejemplo, no sé si alguno de los chicos está para hablar, pero bueno, este ejemplo
¿sí? Lo estuvimos viendo recién, la empresa, ¿sí? Le pagó el sueldo por anticipado, ¿sí? Al personal en efectivo. Entonces, en este caso, ¿qué habíamos hablado? Que por un lado la empresa tiene el derecho, ¿sí? Porque le pagó a su empleado en efectivo, pero por adelantado. Con lo cual, tengo el derecho a que mi empleado recupere las horas, haga el trabajo que necesito que haga, ¿sí? Porque yo ya le pagué. Por eso es un activo que aumenta. Estamos hablando de un derecho. Por otro lado, un activo que disminuye, ¿sí? Porque este pago se hizo en efectivo. Y acá estamos frente a una variación de tipo Permutativa. bien, permutativa. ¿Sí? Sigamos. Compra de mercadería en cuenta corriente. Y acá, ¿qué pasó? A ver si alguno se da cuenta. Activo aumenta, pasivo aumenta. Creo que sería un activo aumenta, ¿sí? Con un pasivo aumenta también. Perfecto, bien, chicas. Las dos que ahí me aportaron. Por un lado, va a aumentar el activo, ¿sí? Porque estamos hablando de que compramos mercaderías, ¿sí? Mercaderías son un bien para la empresa, si es un bien, es un activo. Y por el otro lado, ¿sí? A estas mercaderías están en cuenta corriente, o sea, no las abonamos todavía. Con lo cual, nosotros tenemos una deuda con nuestro proveedor, ¿sí? Él nos dio las mercaderías y nosotros no le pagamos. Y si hablábamos de deudas, hablábamos de obligaciones, hablábamos de pasivo, ¿sí? Por eso aumenta el pasivo. Bien, ¿y qué variación entonces? Permutativa. Bien, chicas, bien. Continuamos. Depósito en efectivo en el banco en cuenta corriente. Activo que aumenta y activo que disminuye. Perfecto, sí. ¿Qué dice acá? Tenía ahorros, ¿sí? Y agarré una parte de mis ahorros y fui al banco, abrí una cuenta corriente y lo deposité en mi cuenta bancaria, ¿sí? Por ende, va a aumentar mi activo por un lado y va a disminuir por el lado del efectivo, ¿sí? ¿Variación? Permutativa. 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 Genial. Continuamos. Pago de intereses en efectivo. Creo que vendría a ser una pérdida y una disminución del activo. Una pérdida. Negativo que Hablamos de una pérdida que dije, ¿dónde estaba? ¿En qué componente? ¿Te acordás que habíamos hecho como una bolsa? En un resultado negativo. Un resultado negativo. Bien. Entonces, ese resultado negativo, ¿sí? Va a aumentar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y como es en efectivo, va a disminuir mi activo, como bien dijeron alguna de las chicas. ¿Ante qué variación estamos? Modificativa. Perfecto, bien. Perfecto. Sigamos. Cobranza de un pagaré con cheques del Banco Galicia. ¿Qué pasó en este caso, en esta situación? Cobranza de un pagaré con cheque del Banco Galicia. ¿Alguien se da cuenta? Aumenta el activo. Aumenta el activo, ¿por qué? Porque recibo un cobro. Un cobro, bien. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Por un lado aumenta el activo y por el otro. Disminución de activo. Bien. ¿Dónde viste eso? ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién estoy hablando? Con Dani, ¿no? Ya, bueno, cobro el pagar y después, entonces, no sé. Sí, pero estás bien, ¿eh? Está bien, Dani, lo que me estás diciendo.
tranqui. Va a aumentar entonces el activo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me dieron un cheque del Banco Galicia, ¿sí? Y por el otro lado va a disminuir un activo, ¿sí? Porque estoy cobrando un pagaré. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de mis clientes me había pagado con un pagaré, ¿sí? Pero Sí. después vino y me dijo, bueno, no, rompe el pagaré y te voy a dar un cheque, ¿sí? Entonces ahí se generó la disminución del activo, porque este pagaré para mí significaba un derecho a cobro, por eso yo lo tenía como activo. Al darme el cheque, disminuye este documento y aumenta el cheque, ¿sí? Pero siempre estamos hablando de dos activos, Sí. ¿se entiende? Y decime, ¿qué tipo de variaciones? Permutativa. Permutativa, perfecto, bien. Bueno, sigamos. Pago de seguros en efectivo. A ver qué pasó acá. Vendría a ser un pasivo disminuye, con un activo disminuye también. ¿Un pasivo? ¿Me dijiste? Sí. ¿Y qué es lo que te da la pauta de pasivo? Porque era una obligación pagar el seguro, pero ahora lo estamos pagando, digamos, y como disminuye el pasivo. Está bien, pero era una... Lo pagué. Si ya lo pagué, ¿qué paso a hacer? Como Un resultado negativo. ¿Cómo, Nadine? Un resultado negativo. Bien, bien. Sí, esto es otra cosa que van a ir viendo. O sea, a medida que vayan avanzando en lo que es la materia, van a ir viendo, ¿sí? Que un mismo hecho, como sería acá el pago de los seguros, puede tener distintas instancias, ¿sí? Una instancia es cuando, por ejemplo, me mandan la póliza del seguro, ¿sí? Y yo la veo y ahí estoy reconociendo la deuda, ¿sí? Y ahí si yo no la pago, o sea, tengo la factura en mi mano y no la pago, entonces ahí sí, va a ser una obligación que yo voy a tener para pagarle al seguro y ahí estaría dentro de mis pasivos. Ahora, sí, como nos dice el ejemplo, yo ya lo pagué, o sea, recibí la factura, fui y lo pagué, ya eso va a ser un resultado negativo, ¿sí? Van a tener que ir después, de a poco, teniendo en cuenta e ir leyendo bien los enunciados que le pongan, ¿sí? Los ejercicios que le den a resolver, en estas pequeñas cuestiones, en poder distinguir que de un mismo hecho, de una misma situación, como por ejemplo esta, podemos tener una obligación, ¿sí? Una deuda, si todavía no la pagamos, y distinto es si yo ya lo pagué, ¿sí? ¿Qué tipo de, Nadine, qué tipo de variación estamos acá? ¿Frente a cuál? Una modificativa. Modificativa, bien, Nadine. Continuemos. Venta de mercadería en cuenta corriente. Resultado positivo. Anabel, resultado positivo. Y del otro lado. Y activo. ¿Y el resultado positivo aumenta o disminuye? Disminuye. ¿El resultado positivo disminuye? No, el resultado positivo aumenta. A ver, venta de mercadería. ¿Disminuye? ¿Qué disminuye? El resultado positivo. Vamos de nuevo, a ver. Venta de mercadería en cuenta corriente. ¿Qué hizo acá la empresa? Vendió. Bien. Si hablamos de venta, dijimos que era un... Resultado positivo. Perfecto. Ahora, si yo estoy vendiendo, ¿mi resultado positivo va a aumentar o va a disminuir? ¿A vos qué te parece? Va a aumentar. Bien. ¿Por qué va a aumentar? Porque mis ventas aumentan.
Claro, Si sí. estoy vendiendo, mi resultado positivo va a aumentar. Y por otro lado, ¿qué tenemos del otro lado? En cuenta corriente, que sería activo. Bien, ¿y el activo qué va a hacer? ¿Va a disminuir o aumentar? Va a disminuir. ¿Te parece? No, Sería aumenta, porque estoy cobrando, entonces va a aumentar. Bien, y si cobro y aumento el activo, ¿qué es lo que yo estoy teniendo como ente? Una modificativa. La variación es modificativa, sí, pero yo te estaba preguntando otra cosa. ¿Te acordás que cuando hablamos de activo dijimos que estaba compuesto por dos? Es un derecho que tiene la empresa para cobrar. Bien, ahí está. Daniela salió y dijo, aumenta el activo, ¿por qué? Porque es un derecho que tiene la empresa a cobrarle al cliente por esta mercadería que vendió y todavía no se la pagaron, ¿sí? O sea, la idea es que de a poquito puedan ir haciendo este ejercicio de ir relacionando todos los conceptos que les vamos explicando nosotros, los profes de ustedes, ¿sí? Porque todo está entrelazado, ¿sí? Ven como acá nosotros estamos hablando de un resultado positivo y un activo, pero a su vez estamos hablando de si es un derecho o un bien, que vimos en la filmina, no sé, 2, 3, cuando arrancamos la charla, ¿sí? Entonces todo tiene relación con todo. Entonces de a poquito se van a ir dando cuenta y van a ir pudiendo relacionar estos conceptos. Pero bien, ¿quién era? Anabela, ¿no? Ahí. Sí. Anabel. Sigamos, entonces. Venta de mercadería, de nuevo, cobrándose con un pagaré. ¿Y acá qué sucedió? Otra vez es una venta, entonces sería un resultado positivo. Bien, aumenta, disminuye. Y como se cobra con un pagaré, tendría días en que recibiríamos el pago de ese pagaré. Entonces sería un activo que disminuye. ¿El pagaré qué significa para nosotros, como la empresa? ¿Qué es un pagaré que me dio el cliente para nosotros? Es un derecho a cobrar. Un documento a cobrar. Sí. Un documento a cobrar. Si es un documento a cobrar, ¿qué tengo yo empresa? Un derecho. Un derecho. Y si es un derecho, hablamos de... Documento. Activo. ¿Qué, Natalie? Activo que aumenta. Activo que aumenta. Bien. Entonces, estamos de acuerdo que estamos hablando de un resultado positivo que aumenta, ¿sí? Por la venta de la mercadería, ¿sí? Y por otro lado, estamos hablando de un activo que aumenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dieron un pagaré. Un pagaré es un documento a cobrar. Yo todavía no cobré nada, con lo cual tengo el derecho a que mi cliente me pague, ¿sí? ¿Y frente a qué variación estamos? Modificativa. Modificativa. Perfecto. Bien. Continuemos. Pago de servicios eléctricos en efectivo. Resultado negativo. Activo que disminuye. Activo que disminuye. Bien, chicas, bien. Acá no hubo dudas, ¿sí? Es un resultado negativo, recibimos la factura de luz y la pagamos, ¿sí? Entonces es un resultado negativo que aumenta, ¿sí? Y un activo que disminuye. ¿Ante qué tipo de variación estamos? Modificativa. Modificativa. Perfecto. Bien, no quedó ninguna duda. Bien, y yo después... Leila. Sí. Teníamos, me parece que hasta, como que es un buen momento como para ver qué preguntas o dudas tienen de los temas. Dale. Sí, nos quedan unos 2 ejercicios, pero... No sé, Romina. Hola, profe. La sala la tenemos hasta las 18:45. No sé si le falta mucho, hacemos las preguntas, seguimos como usted lo diga. Hasta las 17:45 tenemos la sala. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta a los chicos. Sí, capaz que tienen preguntas.
¿Activo los audios? De a uno, así pueden a cada uno, uno que hablar vayan en orden, porque preguntando. si no... Sí, si no por el chat. No, no hay problema Hay de que activen el micrófono, pero así pueden hablar todos y no se pisan. Bueno, profe, activalo, Víctor, y que los chicos sean ordenados y vayan preguntando. Martes, ¿no? Activé el chat. ¿Hicieron idea? Profe, ¿escucha? Profe Leila. Sí, ¿quién me habla? Romina. Es que hay muchos chicos que están preguntando por el chat. Sí. Guadalupe dice que no entiende por qué el primer ejercicio, el resultado, No importa. Por ejemplo, que yo me comuniqué acá. por el Pasar a la resultado actividad negativo. anterior. No te escuché, Sí, es que al abrir el audio a todo va a ser imposible, profe. No, si querés lo cerramos, como vos digas, Romy. Como usted yo no tengo problema, porque en el chat están haciendo muchas preguntas los chicos también. No sé si los puede ver para contestarlos. Romy. Sí, mira, Leila. Les No vamos a entender nada. Sí, Leila, les quedó la duda sobre modificativa y permutativa, me parece, porque te están preguntando sobre justa esa planilla que estás mostrando. ¿La diferencia entre una y otra o algún ejemplo de los que vimos? La identificación. Bien, entonces, vamos de nuevo. Cuando hablábamos de permutativas, ¿sí? Tenemos que pensar que no van a modificar en cantidad, en cuantía, ¿sí? El patrimonio neto. Sin embargo, las modificativas sí, y las modificativas van a intervenir los resultados negativos y los positivos, ¿sí? Porque estos son los que le van a dar esta modificación al patrimonio neto. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de resultados positivos, nos referimos a las ganancias, ¿sí? Que tenga la empresa, y si hablamos del resultado negativo, estamos hablando, dijimos, de esta erogación, este sacrificio económico, que podía hablarse de gastos, de pérdidas o de costos, ¿sí? Entonces, como vimos acá, en los ejemplos, ¿sí? En esta, por ejemplo, que tenemos un resultado negativo y un activo, vamos a estar hablando de una variación modificativa, ¿sí? Y cuando no haya presencia, por ejemplo, en este caso de los resultados, puede ser permutativa, ¿sí? Ahí no sé si les quedó claro. Sí, siguen preguntando sobre lo mismo. Profe, soy Romina. Perdón, Mari. Hay varias preguntas en el chat. Sí. No sé si las puede ver. Bueno, Sí, es lo que estoy leyendo. Acá Nancy dice si las modificativas son resultado positivo y resultado negativo, y las permutativas son activo y pasivo. El patrimonio neto, ¿dónde entra? No. A ver, a ver si amplío lo que dijo Leila. Nosotros, los entes, dentro de la actividad económica, van a hacer distintas operaciones. Dentro de esas operaciones vamos a identificar distintos objetos, que son del pasivo, del patrimonio neto y del activo. Ahora, ¿cómo se combinan esos objetos? ¿Cómo se afectan entre sí porque aumentan o disminuyen? El activo aumenta, y si el activo disminuye, tal vez haya un pasivo que aumente o disminuya, el patrimonio neto que disminuya o que aumente, que son los casos que ocurrieron ahí. Ahora, cuando esa modificación, ese vínculo entre objetos, afecta directamente al patrimonio neto en cuantía quiere decir que el resultado, lo que realmente me va a pertenecer a mí,
en el patrimonio neto, porque es el activo menos el pasivo, eso que realmente me pertenece, cambia en cuantía, disminuye o aumenta, en ese momento voy a decir que es una variación modificativa. Entonces la pregunta que yo les hago es esta. ¿Cuándo creen ustedes que el patrimonio neto puede cambiar? ¿En aumentar o en disminuir? ¿Cuándo afectaría? Una de las afectaciones son los resultados. Si existen componentes de resultados positivos y resultados negativos, van a afectar el patrimonio. ¿Por qué afectan el patrimonio? Porque el ente, transcurrido un tiempo, hace varias actividades y tiene constantemente resultados positivos y resultados negativos. Cuando llego al final de esta actividad, yo voy a unir los dos resultados, positivos y negativos, y voy a tener el resultado del ejercicio. Si yo tengo el resultado del ejercicio que está adentro del patrimonio neto, mi patrimonio neto va a aumentar o va a disminuir, según el resultado que yo tenga de todo mi ejercicio, de toda mi actividad económica. Pero el patrimonio neto también se modifica si el capital aumenta o disminuye. ¿Cómo puede el capital aumentar o disminuir? Con los aportes del capital, o sea que nuevos socios aporten al capital y entonces vamos a tener que van a haber más capital para este ente, o que haya una decisión de los socios de distribuirse el capital porque se están retirando de la empresa. O sea, el patrimonio neto va a cambiar en cuantía cuando nosotros toquemos los resultados, porque hay resultados positivos y resultados negativos, o cuando el capital sea modificado por aportes de los distintos, de nuevos socios o de los mismos socios que ya teníamos. Además, en el patrimonio neto vamos a encontrar que están las reservas, que también habló Leila de esto. ¿Qué son las reservas? Es cuando los resultados de los ejercicios se decide por asamblea pasarlos a reservas y mantenerlos con un objetivo determinado. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a decir que un hecho económico es permutativo o modificativo si interviene en el patrimonio neto. Entonces acá es donde ustedes por ahí se arman esta confusión de que hay un resultado negativo y hay un resultado positivo y entonces es modificativa. Sí, están en lo correcto. Si en los componentes hay un resultado positivo y un resultado negativo, seguro va a afectar el patrimonio neto. Pero también, si entre los componentes hay una reserva o hay lo que se toca el capital, entonces ahí también va a haber una modificativa. ¿Sí? Como para que vayan releyendo ese tema para no confundirse. Pero estamos hablando de variaciones permutativas cuando los componentes no afectan en cuantía al patrimonio neto. Y son variaciones modificativas aquellas que intervienen en el patrimonio neto, originando aumento o disminución del mismo. ¿Sí? Bien. Ahora, dice alguien, perdón, por ahí dice si el resultado, ¿cómo sabemos si el resultado negativo o el resultado positivo aumentan o disminuyen? Cuando nosotros hacemos un gasto o tenemos un resultado negativo, lo que decimos es que lo vamos acumulando. Gasté en la compra de muebles, de librería, 1.000 pesos. Al día siguiente gasté en artículos de limpieza, 2.000 pesos. Al día siguiente gasté otros 3.000 pesos en mercaderías de consumo, o sea, para break. Son 3 tipos de gastos. ¿Qué hice los 3 días? Tuve gastos, resultados negativos. Yo lo que estoy diciendo los voy acumulando. 1.000, más 2.000, más 3.000. Entonces quiere decir que los resultados negativos en el transcurso lo vamos acumulando, van aumentando. Siempre van a ir aumentando.
Y cuando aumentan, decimos que es un resultado negativo y va en el debe. ¿Sí? Y las ganancias son resultados positivos que por supuesto aumentan, porque también voy acumulando ganancias, voy aumentando las ganancias. No sé, otra duda, chicos, si quieren. El chat, a ver. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el ejercicio 10, el último referido al pago de servicio de luz, y el de seguros? A ver. Seguros pagados por... ¿A este? ¿El ejercicio 10? Debe ser el número 10, debe ser. Ahí. ¿Cuál es la diferencia entre, perdón, el pago de servicio de luz, entiendo que es este, y... El del seguro, dice. A ver. Y el de seguros, ¿qué dice seguros? Si pudieras hablar... No, porque encima, no sé si ustedes ven, pero está como la pantalla encima... Sí. Nancy, ¿tenés posibilidad de hablar? Si levantás la mano, a ver si te puedo habilitar. Y sobre lo que dice Angie, dice Nancy Cardoso, ¿sí? Pago de seguros en efectivo y el pago de servicio de luz. ¿No son iguales? Pago servicio de eléctrico. Son resultados negativos que aumentan y disminuye el efectivo. ¿No está así? Sí. Son dos resultados negativos, ¿sí? Porque estamos hablando de un gasto, tanto el pago del seguro como el de la luz, y en ambos casos lo pagamos en efectivo, con lo cual es un activo que disminuye, Nancy. Estamos en el mismo caso, ¿sí? Por ende son las dos modificativas. Me parece que pusiste resultado negativo menos, ¿será eso? En pago de seguros. No llego a ver por qué. ¿Será eso, Nancy, que viste la diferencia? No sé, ahí lo borré y lo volví a escribir. Ahí está. Sí, hubo un error de tipeo. Son los dos resultados negativos que aumentan, ¿sí? Pues van acumulando los resultados negativos. Alguien preguntó por ahí cuándo los resultados negativos disminuyen. Generalmente nosotros vamos a hacer una registración o vamos a expresar que el resultado negativo disminuye si hubo un error. Yo registré que había un gasto, un resultado negativo, por ejemplo, no sé, gasto de combustible, y puse 10.000. Y después cuando revisamos vimos que la boleta en realidad decía 1.000. Hubo un error. Yo puse que acumulé el resultado negativo de combustible 10.000 y en realidad era 1.000. En ese momento voy a tener que hacer un ajuste, después lo van a ver en contabilidad, y lo que voy a hacer es reducir, restar el resultado negativo en 9.000. Pero en esos casos, resultados negativos y resultados positivos suelen disminuir cuando necesitamos arreglar algún error que tuvimos. Error de registraciones de resultados negativos y resultados positivos, y lo tenemos que arreglar. Y lo último acá que me dice Mariana es, anticipo de personal en efectivo, si se puede explicar. Anticipo de personal, todo lo que sea anticipo o por adelantado, es que le estamos ejecutando el pago a cuenta de. Si yo te digo anticipo de personal en efectivo, es que Leila, que es mi empleada, viene y me dice, María, ¿me podrías dar 1.000 pesos a cuenta de mi sueldo? Porque a fin de mes ella tiene que cobrar el mes vencido, yo le tengo que pagar. Entonces, ¿qué hago? Le adelanto 1.000 pesos de su sueldo que va a cobrar a futuro. Le estoy adelantando el sueldo. Anticipo al personal, se llama la cuenta, o anticipo de sueldo. Y se lo pagué en efectivo. ¿Cuál es la cuestión? Yo tengo como empresa y como empleador, tengo el derecho de restarle los 1.000 pesos de su sueldo antes de entregárselo a fin de mes. Entonces, anticipo de personal, adelanto de sueldo, es lo mismo. Y es un derecho que tiene el ente de después descontárselo del sueldo. ¿Sí? Yo creo que contestamos todas las preguntas. Romy. No sé si quedó algo colgado por ahí.
Y porque los chicos fueron volviendo a escribir las preguntas. Entonces pude ir leyendo. Romy se me congeló. Sí. No, profe, sí estoy viendo el chat. Ah, Ahí hay otra pregunta que recién entró. a ver qué dice Romilén. ¿La leo? Sí. A ver, Mari. No, profe, usted léala y le contesta a los chicos. Dice, profe, en caso de un presupuesto, recibo, ¿cómo sería? A ver, Belén, ¿qué nos querés preguntar? Belén, ¿querés activarnos el audio? Acá está, dice, cuando me dicen presupuesto del contador por servicios impositivos, ¿tiene alguna variación o no? Te da la factura, ¿no? ¿O es solo un presupuesto? Hay que ver, o sea, para nosotros decir que vamos a hacer una registración, Leila. Sí. Cuando vamos a tener que hacer. Sí, ya sabía porque seguía hablando yo, digo, como quieras. No, como arrancó Mari, para nosotros poder hacer una registración contable, sí necesitamos contar con documentos respaldatorios de ese hecho que haya generado. Por eso yo, lo primero que atiné a preguntarte fue, ¿es un presupuesto o nos dio factura? O un recibo, ¿sí? El contador. Si No. ¿Qué? Dice presupuesto del contador por servicios impositivos. ¿Tiene alguna variación o no? Para nosotros no es un hecho, porque si es un presupuesto, vos solamente pediste un presupuesto, es información a la cual todavía no accediste o no decidiste que te iba a brindar el servicio o no. Entonces, el presupuesto solamente es información que toma la empresa para distintos tipos de operaciones y después va a decidir cuál es la más acertada o la que quiera elegir o no. Así que, como está redactado ahí exactamente, no es una variación que no se puede tomar como un hecho ni una variación. Anticipo o por adelantado es lo mismo, es una palabra que quiere decir a futuro. Yo si le anticipo el sueldo a Leila, una parte del sueldo, o le adelanto el sueldo, quiere decir que le estoy dando a cuenta dinero. A cuenta quiere decir que después cuando yo cobre el sueldo, me lo va a tener que devolver. Entonces, la cuenta anticipo de sueldo, anticipo o sueldo por adelantado o anticipo al personal, es un derecho que tiene nuestra empresa después restarle del sueldo ese dinero que le otorgamos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Nos quedaron algunas actividades. Sí, nos quedaron ahí 2 sin hacer. Pero bueno, bien que se saquen todas las... Sí, Tiago. Habla, Tiago. ¿En qué oración o en qué actividad disminuiría el pasivo? Por ejemplo, cuando, perdón, vos haces una compra de mercaderías en cuenta corriente. Sería el hecho, ¿no? 4 de mayo compras mercaderías en cuenta corriente. Quiere decir que ingresa mercaderías, activo que aumenta, y tenés una deuda con tu proveedor, pasivo que aumenta. A los 6 días, el 10 de mayo, decidís ir y pagarle en efectivo a tu proveedor, que era una obligación que tenías. En el momento que vos le entregás el dinero, decís, mi caja disminuyó en 1.000 pesos porque se la entregué a mi proveedor, y mi deuda con mi proveedor disminuyó también. Entonces un pasivo que disminuye proveedores y es el activo que disminuye el efectivo. En la cancelación de las deudas, el pasivo disminuye. ¿Sí? Ok, está bien, profe. Gracias. Sí. ¿Qué más? Van a pasar las diapositivas. Te están pidiendo las diapositivas. Sí, no tengo problema. ¿Se las pasás a Romina? Sí, no sí, tengo profe, yo después le paso, si quiere, el mail del CEUCE.
y usted las manda ahí, bueno, los chicos nos las piden y se las vamos pasando. Dale. Nosotros acá, bueno, yo conecté para que se graben, no sé, allá, Romy, que si tienen algún protocolo o algo sobre la grabación de las clases. Nosotros acá en Lomas, si los docentes no tenemos problema, y en caso de Leila y yo, en nuestras clases las grabamos y después se las subimos. Nosotros trabajamos con el Classroom, así que ahora yo la puse para grabar. Así que Romina, después al que es administrador de esta cuenta, le va a llegar la grabación, si la quieren después disponer ustedes en el centro de estudiantes o en alguna de las plataformas que lo tienen, no tenemos problema. Ah, buenísimo, profe. Sí, nosotros lo que hacemos, bueno, como estamos con esta metodología de las charlas virtuales, es grabarlas y después subirlas al Facebook o al canal de YouTube, la página de la franja, sí, o de YouTube, de nosotros, de la franja, así que muchísimas gracias por autorizarnos, eso le teníamos que preguntar, a grabarlas para poder, ya le queda a los chicos el video en la página. Está bien, no hay problema con eso. Acá estoy leyendo, ¿me podría explicar por qué es derecho el sueldo pagado por adelantado? Bien, volvemos con eso. Nosotros tenemos que estar, le estamos haciendo, sí, en los estados contables, estamos llevando la contabilidad de una empresa. Entonces, cuando la empresa le paga, ¿sí?, a su empleado, viene un empleado y nos dice, mira, necesito plata, ¿me podés hacer un adelanto? Nosotros le pagamos, ¿sí?, por adelantado, parte o todo, ¿sí?, del sueldo del mes próximo, ¿sí?, se lo damos. Entonces, la empresa va a tener con ese empleado un derecho, ¿sí? ¿Un derecho a qué? A que ese empleado, como yo ya le pagué, luego trabaje los días y las horas y las cantidades determinadas de tiempo o haga las tareas que yo necesito que haga, porque yo ya se las pagué. Entonces, por eso hablamos de que ahí la empresa tiene un derecho, ¿sí? Va a tener el derecho de recibir el trabajo de ese empleado. ¿Ahí quedó más claro? En contabilidad se nos hace difícil al comienzo ¿de qué lado están? Sí, ponernos en el lugar de la contabilidad. Siempre consejo así nomás de viejas que somos, de decir, hay que ubicarse en el lugar de la empresa porque estamos haciéndole la contabilidad a la empresa. Entonces, sacarnos eso de que nosotros también somos trabajadores y yo tengo el derecho, no. Es la contabilidad de la empresa y ustedes le están haciendo a ellos la contabilidad. Entonces, cuando hablamos de derecho y obligación, estamos hablando de la empresa. ¿Sí? Bien. Romy. Bueno, profe, vamos a tener que ir cerrando porque ya hay que entregar la sala. Yo le quería agradecer, desde el Centro de Estudiantes de la Franja Morada, le queríamos agradecer por la charla. Estamos recibiendo mensajitos de WhatsApp que es muy linda, y en el chat vi que decían los chicos si van a volver a dar clases, así que esperamos que en un futuro nos puedan acompañar, si es virtual, si no presencial, también nos encantaría. Bueno, gracias a todos, Romy, por allá, a todo el centro, a toda la gente de la franja, por la convocatoria. Está buenísimo que hagan este tipo de cosas para los chicos, más con esta modalidad virtual que es difícil para todos. Así que bueno, poder ayudarlos desde acá nos gusta, está bueno. Y quedamos en contacto, de nuestra parte no habría problema. Así que bueno, me alegro que le haya gustado, que le haya servido más que nada para poder darles una mano. Bueno, yo, Romy, más que gustosa, y le quiero dejar hacer llegar buenas ondas a los chicos que recién sé que están iniciando en sus estudios, que es algo nuevo también en la universidad y encima virtual. Sentirse acompañado es importante. Les aconsejo esto de siempre estar vinculados al centro de estudiantes, que ellos le van a estar constantemente defendiendo sus derechos, y por supuesto yo voy a seguir hinchando y
alzando las banderas reformistas que llevamos de la franja. Nosotras con Leila ya somos graduadas y somos militantes de la franja en lo que fue nuestra nuestra época estudiantil, sí, presidente del centro, y con la franja nos dio muchas satisfacciones y principalmente porque defiende la educación pública y hace todos estos espacios para que los estudiantes puedan seguir estudiando y tengan el acercamiento al conocimiento. Así que nosotras más que dispuestas, y esperamos tus mensajes, Romy. Bueno, muchísimas gracias, contadora Leila, contadora Mari, a los chicos que han presenciado la charla, espero que les sirva. Desde el Centro de Estudiantes de la Franja Morada siempre tratamos de llevarles herramientas y estar ahí presente en todo para cualquier cosa que nos necesiten los chicos, consulta, lo que sea. Así que bueno, de corazón, desde la Franja le agradecemos a las dos por habernos acompañado, así que bueno, las puertas están abiertas, ya estaremos hablando para futuras charlas, así que muchísimas gracias, ¿no? Bueno, de nada, quedamos en Bueno, contacto. nos vemos. Les Chao. mandamos un beso. Chao, Un beso, chao. hasta luego, chao, chao. Gracias, chicos.